Un saludo, chicos, espero se encuentren bien. En esta ocasión continuaremos con la explicación de ejercicios relacionados con balances de presión u energía en manómetros en U. Tenemos que recordar como primera medida cuál es la equivalencia o el equivalente matemático de la presión estática convencional. La presión estática convencional, que la simbolizaremos con la letra P, en algunos casos con algunos subíndices para identificar su ubicación, pero en términos generales la presión estática tiene un equivalente matemático como aparece en la expresión que está demarcada en rojo, y es la siguiente: la presión es igual a la densidad ρ por la gravedad G por la cabeza H, cabeza u altura. Bien, en esta expresión matemática la letra P representa la presión, donde para el sistema internacional por lo regular esta presión está expresada o en newton sobre metros cuadrados o en pascales, ya que el newton sobre metros cuadrados es básicamente igual a un pascal. Para el sistema inglés o el sistema americano de uso común, por lo regular se expresa la presión en unidades de libra-fuerza sobre pulgada cuadrada, sobre pie cuadrado, o otra forma más común de expresarse, aunque no es la oficial, es libra-fuerza sobre pulgada cuadrada, teniendo en cuenta que la libra-fuerza sobre pulgada cuadrada corresponde también exactamente a un PSI. Bien, tener en cuenta cuáles son las unidades de uso común de expresión de básicamente este parámetro de presión. La densidad ρ en el sistema internacional se reporta en unidades de kilogramos sobre metro cúbico, que es la forma oficial, y en el sistema inglés o sistema americano de uso común se expresa en libra masa sobre pie cúbico. La gravedad G, que es un parámetro constante o aproximadamente constante, y es un parámetro físico, y este parámetro físico tiene una magnitud para el sistema internacional de 9.8 metros sobre segundo cuadrado, correspondiendo a la aceleración de la gravedad, y para el sistema inglés o para el sistema americano de uso común el valor que utilizaremos por lo regular es 32,2 pies sobre segundo cuadrado, que es la misma equivalencia o sería la conversión de metros a pies o de pies a metros. Ya saben, 9.8 metros sobre segundo cuadrado para el sistema internacional, y para el sistema inglés u americano 32,2 pies sobre segundo cuadrado. Por último, H representa la cabeza, también se le llama o carga. Bien, cabeza o carga. Vamos a utilizarle la H en vista de que viene de la connotación en inglés de head. Bien. Y la cabeza o carga, que es básicamente la altura o la profundidad en la que se encuentra el punto al cual estamos haciendo referencia para obtener la presión. Por lo regular se expresa en el sistema internacional en forma oficial en metros. En algunas ocasiones se reporta en centímetros por la magnitud de la cabeza, y en el sistema internacional, en el sistema inglés o americano se reporta o en pies, que es la unidad oficial, o en pulgadas en algunos casos, dependiendo de la magnitud de la cabeza. Bien, muchachos, entonces digamos estos conceptos los tenemos que tener claros, además de obviamente
de entender que como la presión estática o la presión en estas condiciones depende de la altura h, cabeza o carga, como la quieran llamar, se interpreta que a mayor altura, bien, tendrás en el fondo tendrás menos profundidad, y eso representará, a pesar de que haya menos profundidad, significará que el punto está en unas condiciones distintas a cuando está en una posición más baja. ¿Okay? Entonces no confundir altura con profundidad, a pesar de que pueda estar tratándome de referir al mismo parámetro. Cuando hablamos de altura es porque estamos midiendo de abajo hacia arriba, y cuando estamos hablando de profundidad es porque estamos haciendo un recorrido de arriba hacia abajo. En todo caso, en los manómetros se cumple el hecho de la variación con la presión de acuerdo a la profundidad, y se conoce que en la medida que vas descendiendo por una columna de líquido, la presión va aumentando, por lo tanto debe sumar algebraicamente, y en los casos que vaya subiendo por una columna de líquido, sea un manómetro o no, pues en un sistema estático la presión va disminuyendo y por lo tanto resta algebraicamente. Digamos, esos son los conceptos generales que tenemos que tener fresco para la resolución del problema. Vamos a aplicar este primer ejercicio realizando las correcciones del caso, si hay que hacerlas. Vamos a cambiar la nomenclatura que ya tiene el ejercicio realizado, y vamos a ir cambiando en el camino. Bien, el ejercicio se titula de la siguiente manera: calcular la presión absoluta y manométrica, bien, absoluta y manométrica, en el tanque 1 sobre la superficie del agua, que vamos a correr, y nos indican considerar que la presión barométrica, bien, es de 750 torr. Nos entregan el esquema básico, donde es un manómetro compuesto con 2 U hacia abajo y una U hacia arriba. En las U hacia abajo de color gris aparece mercurio como fluido manométrico, como fondo blanco. Tanto en la U superior como en el tanque aparece agua, y del lado del ramal que está abierto hacia la atmósfera. Bien, las dimensiones de las columnas ya están especificadas en el diagrama y nos identifican tanto los fluidos como estas longitudes que acabamos de comentar. Bien, la solución inicia haciendo una propuesta de mi parte, donde se indica que vamos a proponer que en vez de trabajar en el sistema internacional, ya que tenemos las longitudes en centímetros, se propone trabajar en el sistema americano o el sistema inglés. Por tanto, vamos a convertir, o vamos a hacer las conversiones de estas longitudes a pulgadas, ¿bien? A las pulgadas, para pasarlo al sistema inglés. Y vamos a darle una simbología automáticamente a estas columnas, que por lo regular, en mi caso, la vamos a simbolizar con la letra H de cabeza y con un subíndice que corresponde numéricamente al valor sin las unidades. Por ejemplo, la columna de 90 centímetros corresponde a una columna aproximadamente de 35,5 pulgadas. Recuerden que una pulgada corresponde a 2.54 centímetros. Bien, que esta columna la vamos a simbolizar, hemos dicho, con la letra H. Así que vamos a tener H sub 35,5. Al colocarle su índice
correspondiente a su magnitud, a la hora de reemplazar no me voy a confundir, y eso es clave en la resolución del ejercicio, o por lo menos lo facilitará. La otra columna, que es de 76 centímetros, es aproximadamente unos 30 pulgadas, la vamos a simbolizar como H sub 30. La de 61 centímetros corresponde a unas 24 pulgadas y la vamos a identificar como H sub 24. La de 71 centímetros corresponde aproximadamente a 28 pulgadas y la vamos a simbolizar como H sub 28. Bien. Se indica que en la interfaz de mercurio-aire atmosférico, por el lado del ramal abierto a la atmósfera, se ubica un punto que se identificará como B para comenzar a solucionar el ejercicio. Ya el sistema tenía identificado un punto A que estaba sobre el nivel de líquido del tanque 1, en este caso sobre el nivel de agua, y hemos ubicado el otro punto del balance sobre la interfaz mercurio-aire. Bien, y hemos trazado una línea roja para identificar este punto. Y hemos colocado el punto B sobre el diagrama. Entonces el balance de presión se escribe de la siguiente forma. Tiene dos formas. Ya que nos preguntan por la presión tanto manométrica como absoluta del punto A, y tienes dos formas de hacer esto. O realizas el balance dirigiéndote de A hacia B, o realizas el balance dirigiéndote de B hacia A. Bien. Por lo regular recomendaría que arranques en el punto distinto a la variable o parámetro por el cual te están preguntando. Nos preguntan por A, o la presión en A, entonces arranca por el punto contrario que has seleccionado, o sea, realízalo de B hacia A, porque esto facilitaría cuando se establezca el balance. Sencillamente la presión A quedaría ya directamente despejada. Si lo haces de A hacia B, la presión A no queda despejada y esto provocaría que tengas que hacer por lo menos un paso más de despeje. Esa es la razón por la cual hago la recomendación. Bien, entonces el balance de presión, recordemos cómo va a ser. Comenzamos en B y en B se ubica la presión que está identificada como ese punto, presión en B, y es la primera que escribimos. Luego de esto, comenzamos entonces a descender para comenzar a viajar hacia A. Comenzamos a descender y nos encontramos con una primera columna de 28 pulgadas, pero de mercurio. Y como la presión va aumentando en la medida que vamos descendiendo, entonces tenemos más la densidad de mercurio por la gravedad, debe ser con la nueva nomenclatura que hemos dicho utilizar, H sub 28. Llegamos hasta aquí y de ahí hacia abajo no están identificadas las distancias, pero tenemos que aplicar el concepto que si encontramos dos puntos en un líquido a la misma profundidad o altura que coincidan en su especie química, o sea que sean la misma sustancia, y adicionalmente estos dos puntos se interconecten en forma continua, o sea que en el recorrido no te encuentres con ningún otro fluido. Entonces, si esto se cumple, fluidos, dos puntos a la misma profundidad de la misma especie química y que tengan conexión directa, entonces estos dos puntos tendrán o estarán a la misma presión. Entonces estos puntos provocan, por ejemplo, que me pueda proyectar hacia la izquierda, ya que estos dos puntos en este trazado horizontal estarían a la misma presión. Serían de mercurio del lado derecho, mercurio del lado izquierdo, pero este mercurio del lado izquierdo me encuentro justo con la interfaz agua-mercurio. Pero no importa, una de las caras es mercurio y entonces estoy tocando al mercurio. Entonces estos dos puntos están a la misma profundidad, son de la misma especie y aparte de eso, por la parte de abajo tendrían una conexión directa sin que ningún otro fluido se interponga entre ellos.
por lo tanto se cumple el hecho de que están a la misma presión. Al proyectarme hacia la izquierda, me ubico en la interfase entonces mercurio-agua y debería comenzar a ascender o comenzar a hacer el ascenso. Pero en el ascenso me encuentro cuál es el recorrido. Tengo medidas 24 pulgadas, en este caso de agua, aparentemente. Bien. Y no tendría inicialmente más recorrido porque hasta ese punto no tengo marcadas las distancias, por lo menos del lado derecho o por lo menos en el camino en el que vamos. Y aplicaríamos el concepto también de profundidad y me podría proyectar hacia la izquierda. Hacia la izquierda en este caso también tendría agua a agua, misma profundidad y hay conexión directa por la parte de arriba. Quiere decir que entonces este primer punto también sería unas 24 pulgadas de mercurio de agua que disminuye en presión hacia arriba. Aparece entonces el tercer elemento algebraico que aparece en la ecuación, menos la densidad del agua, gravedad, H24. Regresamos en este punto donde tengo el cursor, me proyecto hacia la izquierda, ya sé que aquí están a la misma profundidad y me encuentro con la interfaz agua-mercurio. Bien. Comienzo a descender porque el recorrido voy hacia A y en ese descenso bajo unas 30 pulgadas y llego a un punto donde conozco la información de la longitud y de ahí en adelante no la conozco. Bajando estas 30 pulgadas, recuerden que entonces aumenta la presión y se aparece el otro término, o escribimos el otro término, más densidad de mercurio, gravedad, H sub 30. Nos proyectamos hacia la izquierda por el mismo concepto que ya hemos explicado con anterioridad y nos encontramos con la interfaz mercurio-agua. Los recorridos laterales no tienen importancia ni suma ni resta y lo que interesa finalmente son los recorridos verticales en subida o en bajada. Bien. Cuando en este caso nos encontramos entonces con un levantamiento de 30 pulgadas en agua y otro levantamiento de 35.5 pulgadas de agua hasta llegar a la superficie de líquido en el punto A. Esto corresponde entonces a 30 más 35.5 a 65.5 pulgadas que voy en ascenso. Por lo tanto, resto nuevamente densidad de agua, gravedad H30. Aunque aquí lo hemos escrito por separado, cada uno por separado, hemos podido escribir una sola de valor de H35.5. Y como hemos llegado al punto A, entonces igualamos a la presión en A. Bien, como hemos visto, entonces ha quedado despejada la presión en A, solo que matemáticamente quedó del lado izquierdo, del lado derecho, perdón. Ahora lo que hacemos es reordenar y escribir el miembro derecho del lado izquierdo y todo el miembro izquierdo del lado derecho, que es la siguiente línea de edición, donde no hemos hecho nada más que organizar. Aquí cambiamos la nomenclatura de X por las H, esto va a ser importante. Hemos remarcado con colores las cabezas, las presiones que están relacionadas con la misma especie química. Por ejemplo, en azul están todas las que tienen que ver con presiones de agua y en amarillo aparecen todas las que tienen que ver con vamos aquí a, ¿será que fue así? Sí. Todas las que tienen que ver con mercurio. Y la presión B, pues como no tiene que ver con ninguna especie química en particular, pues entonces no la hemos remarcado con nada. Esto nos ayuda a identificar las que podemos agrupar. Aparece la presión B, agrupamos la de mercurio, el factor común de las dos presiones de mercurio sería densidad de mercurio, gravedad,
reemplazamos queda como factor común de H sub 28 más H sub 30. En el caso de las que son de agua, el factor común es menos densidad de agua-gravedad, y al factorizar ese menos densidad de agua-gravedad, entonces las cabezas quedan como una sumatoria. Quedaría H20, pero borré accidentalmente el paréntesis. H sub 24, H sub 30, voy a borrar su índice sin querer. H sub, no, me está borrando toda la línea y no necesito eso. Bueno, veamos. Bueno, si no la va a borrar, entonces coloquémoslas nuevamente. Le escribimos H sub 30 y H sub 35,5. Ojo con los signos, y es importante esta situación. Vamos a colocar cuáles son las que van bien. Hacemos aquí un pequeño paréntesis para explicar que la densidad relativa la vamos a simbolizar en este ejercicio con la letra S. Vamos a tomar el concepto de densidad relativa para 60 grados Fahrenheit como el parámetro a utilizar, y entonces definimos que la densidad relativa S de cualquier líquido, un líquido X cualquiera, a 60 grados Fahrenheit corresponde a la densidad del líquido a 60 grados Fahrenheit, la densidad absoluta, pues, a la densidad, sobre la densidad absoluta del agua a 60 grados Fahrenheit. Por lo tanto, al dividir dos densidades absolutas, me dará un parámetro que se llama densidad relativa o gravedad específica, que es completamente adimensional, o sea, no tiene unidades. Para gases, algunas veces se define esa misma forma o una forma parecida, teniendo en cuenta como referencia al aire, sí, como densidad patrón. Sería la densidad del gas a 60 grados Fahrenheit sobre la densidad del aire a 60 grados Fahrenheit. Bien, entonces este va a ser el concepto. ¿Por qué aplicamos esto? Porque podemos reemplazar básicamente que la densidad de, por ejemplo, la densidad de mercurio, la densidad absoluta de mercurio sería igual a la densidad relativa de mercurio por la densidad del agua. Y la densidad del agua absoluta sería la densidad relativa de agua por la densidad de agua. Entonces, obviamente que la densidad relativa o gravedad específica del agua corresponde a 1, ya que se está dividiendo entre ella misma. Es el único que para este sería esto. Así que recordamos que la densidad del agua a 60 grados Fahrenheit es de 62,4 libras pie cúbico, que esos son los mismos 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y la densidad del aire, por si en algún caso la necesitamos a futuro, es 0.075 libra-masa sobre el pie cúbico, que corresponde aproximadamente a 1.2 kilogramos sobre metro cúbico. Bueno, retomando el cálculo, tenemos ya las expresiones y hemos reemplazado las densidades de, la densidad de mercurio absoluta por la densidad relativa de mercurio S por la densidad del agua absoluta. Y la densidad del agua absoluta la hemos reemplazado por la densidad relativa del agua por la densidad absoluta de agua. Bien, recordemos que estas son cabezas que ya hemos dicho que íbamos a trabajar con otra simbología o con otro sistema de identificación. Vamos a cambiarle el tamaño para que quede en una sola línea de edición. Será pasarlo a 8. Bien, se ve un poco mejor. Y comenzamos a factorizar, bueno, los parámetros que podemos factorizar entre estos dos grupos de factores. El factor común sería densidad de agua-gravedad, se ha factorizado y queda de la siguiente manera, como está la nueva expresión. Bien.
Simplemente identificamos las columnas como debe ser. Bueno, esta identificación queda más clara. Vamos a intentar poner el factor que hemos factorizado. Obviamente lo vamos a remarcar en negrilla para que lo puedan identificar con más facilidad y identifiquen que finalmente lo hemos distribuido para todos los dos factores. Importante, los signos. No equivocarse con esos signos, porque esos signos podrían ser catastróficos a la hora de realizar el ejercicio. Bien. Como nos piden el primer dato que sea la presión en términos absolutos, tendremos que la presión absoluta debería tener en cuenta el cálculo de qué, teniendo en cuenta que la presión barométrica si te la han aportado, o el dato de si no te la aportan, pues tienes que utilizar la presión atmosférica estándar. En este caso, como te aportaron la barométrica, tienes que utilizar esta. ¿Bien? Ok, viene siendo esto y comenzamos a reemplazar. Voy a colocar la línea de edición en la parte, vamos a ver, en la parte superior. Para que los 750 milímetros de mercurio, recuerdo que un torr, me dijeron que era en torr, que un torr es lo mismo que un milímetro de mercurio, por eso he colocado 750 milímetros de mercurio, que multiplica a 14,7, en rojo aparecen son las conversiones, a 14,7, vamos a ver si esto está ya en 8, en 7, bien, a 14,7 PSI sobre 760 milímetros de mercurio. Bien, ese es el primer factor conversor. Esto es solo para la presión en B. La presión en B, entonces, es esta que estamos reemplazando. 750 milímetros de mercurio, pero aprovechamos enseguida para hacer la conversión a PSI. ¿Bien? Y recordemos que también PSI, como dijimos contra B, es libra-fuerza sobre pulgada cuadrada. ¿Bien? En el segundo término aparece el más, ¿sí? Estamos sumando, densidad del agua es 62,4, aquí, densidad del agua 62,4, pie cúbico, libra masa sobre pie cúbico, por la gravedad en el sistema americano o inglés es 32,2 pie sobre segundo cuadrado, y comenzamos a multiplicar por la densidad relativa. Miren aquí, la densidad relativa de mercurio, S, es 13,6, la reemplazamos dentro de el primer paréntesis, entonces nos queda H sub 28 y H sub 30, que corresponden a 28 y 30 pulgadas, pulgadas que queda factorizado afuera, menos la densidad relativa del agua es 1, factor de H sub 24, H sub 30 y H sub 35,5, y lo reemplazamos 24, 30 y 35,5 pulgadas en este cuadro. Cerramos el paréntesis, cerramos el corchete, y todo esto está encerrado porque toda esta línea que hemos colocado aquí, de hecho toda esta línea acá está escrita con un paréntesis para que me identifique, está así, perdón, creo que no coloqué paréntesis, o sí coloqué, sí, está metida dentro de un paréntesis porque a toda esa línea, a toda esta, le debo aplicar un factor de conversión, porque de ahí no me van a salir las unidades consistentes para poder sumar a la presión B, que ya va a estar en PSI. Tengo que convertir entonces todo esto que es sombreado en gris a PSI, por lo menos, para poder sumar. Así que hacemos los factores de conversión, aplicamos los factores de conversión, un pie sobre 12 pulgadas, una libra fuerza que corresponde a 32,2 libras masa pie sobre segundo cuadrado,
un pie cuadrado que corresponde a 144 pulgadas cuadradas. Ok, continuando con la explicación, aplicamos todos los factores de conversión y podemos inclusive incluir uno más que represente al paso de, en este caso vamos a colocar libra fuerza, perdón, aquí más bien era PSI, trabajo, quedaría entonces lo mismo que libra fuerza sobre pulgada cuadrada, para que ahora queden en PSI todos dos. Y luego de esto entonces vamos a hacer una previa evaluación, si mal no me equivoco. Vamos a ver si podemos conectar la calculadora y se las mostramos, o más bien antes de esto podemos intentar, permítame un instante, antes que esto suceda, más bien vamos a hacer la escritura. Ya se las muestro cuando esté completamente la escritura y se las proyecto. Entonces esperemos un instante. Lo primero es 750 por la escritura aquí 14.7 sobre 160 nos da el 14.5 que nos aparece ahí. Luego tenemos que escribir más, abrimos un paréntesis, 62 puntos. Bueno, luego ustedes más bien revisamos la posibilidad de mostrar la calculadora para que le quede más fácil a ustedes. Vamos a intentar entonces conectarnos con el celular o con mi celular al equipo. Solo que no voy a dejar de ver la escritura que tenía y esto nos dificulta un poco. Tenemos mientras que reconoce parece que tengo apagada la transmisión. Veamos con qué red está conectado esto.
debería haber conectividad. Sin embargo, no me aparece el equipo. Yo les quería mostrar la calculadora, pero bueno, no voy a poder. Bien, continuemos para no atrasar más y extender este video. Bien, entonces tenemos, seguir haciéndolo acá, solo para verificar. 62.4 por 32.2 por se abre en paréntesis 13.6 por, abro nuevamente paréntesis, 28 más 30, se cierra paréntesis, menos 1 por, se abre paréntesis, 24 más 30 más 35.5, se cierra paréntesis, se vuelve y se cierra paréntesis, y se cierra paréntesis nuevamente. Bien. Se multiplica por los factores de conversión entre 12avo 144avo, y eso nos da aproximadamente 39.75. Tal cual como aparece aquí, ya aparece redondeado a 40 psi. Cada término está correcto. Y para reportar la presión como manométrica, simplemente tomamos a la presión manométrica que ya nos dio aproximada, que es 40 psi, y le restamos aquí no es 15,5 sino 14,5. La presión barométrica de 14,5, que es el primer valor que nos aparece acá. La que nos dio le restamos la barométrica para convertirla en manométrica y nos da los 25.5. Nos debió, si hubiésemos reportado 39.75 y restamos los 14.5, pues nos daba 25.25 como es el término, pero finalmente como utilizamos el valor de 40 que está redondeado, nos da 25,5. Ningún manómetro nos va a marcar 35,75, entonces lo más probable es que nos marque 40 dentro de la posibilidad, y por eso utilizamos 40. Bien, muchachos, de esta manera hemos finalizado el ejercicio y la aplicación del mismo. Nos vemos para el siguiente ejercicio. Gracias.